poner en contexto una vez más el incumplimiento de la ley y la falta de autoridad para imponer las sanciones correspondientes, porque sin dudas, ha sido y sigue siendo, a mi modo de ver, el principal problema del país, que agudiza e impide que una gran mayoría de los problemas del país hayan sido solucionados con el simple hecho de aplicar el mandato de las leyes. Y a esto se le suma el estado de complicidad de una sociedad de doble moral, que es una derivación precisamente de la falta del cumplimiento de la ley. Y digo esto para referirme a un caso tangible de lo que estoy diciendo, y tiene que ver con la presentación de la declaración jurada de bienes que por ley deben y tienen que hacer los funcionarios cuando entran a una función pública y cuando salen de ella o son removidos de ella. En ese orden, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana entregó a la Procuradora General Miriam Germán Brito los nombres y cargos de 540 exfuncionarios de la pasada y presente administración de gobierno, que al cesar de funciones no presentaron la declaración jurada de bienes, a lo que ha debido aplicarse las sanciones correspondientes como indica la ley 311-12. Esa normativa refiere que los funcionarios cesantes tienen un plazo máximo de 30 días para presentar una declaración jurada, indicando su patrimonio y de la comunidad conyugal. De lo contrario, estarán sujetos a sanciones indicadas en la legislación. La Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos de la Cámara de Cuentas cifra en 502 los exfuncionarios que directa e indirectamente administraron fondos gubernamentales de instituciones centralizadas, autónomas, descentralizadas del Estado, y que al finalizar su gestión no presentaron la declaración indicada. La lista enviada a la Procuradora General de la República contiene exfuncionarios de los niveles de directores generales, viceministros, presidentes de consejos administrativos, gobernadores provinciales, embajadores, cónsules, procuradores adjuntos, miembros de consejos directivos, subadministradores, congresistas y otros vinculados al gasto público. En ese documento se resaltan los nombres de Juan Maldonado Castro, exdirector de Comunidad Digna, vinculado al caso Coral G. Está también Luis Maichen Dicent, ex administrador general de la Lotería Nacional, que fue descargado de las imputaciones de corrupción en esa institución. Está también en esa lista Leonardo Antonio Faña Batista, que se vio envuelto en un caso de acoso sexual del que no fue hallado culpable. Están el exdirector general del Instituto Agrario Dominicano, así como Leonel Severino Diroché, presidente del Instituto de Auxilio y Vivienda. Está también el señor Francisco Antonio Michel Severino, exdirector general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Romana. Está José Antonio Polanco Rosa, exdirector general del Consejo de Población y Vivienda, entre otros. Pero también faltan por presentar su declaración de patrimonio el expresidente de la Comisión de Desarrollo Barrial y sus 21 expresidentes. Está también la señora María Paz Conde Victoria,
y Luz Antonia Tejada, exdirectoras del Instituto Nacional de Tránsito de Transporte Terrestre, Intran. Está también Laureano Guerrero Sánchez, director de la Oficina de Custodia de Bienes del Estado. Está el general Delber Adolfo Polanco Arias, director general del Sistema Nacional de Atenciones de Emergencia y Seguridad 911. Y hay muchos más, son 540 exfuncionarios de la pasada administración y de esta administración. Entonces, la ley que permite a la Cámara de Cuentas exigir a los funcionarios sus declaraciones de bienes, tanto a la entrada como a la salida del cargo, dice en su artículo 19 lo siguiente, y quiero leerlo. El Ministerio Público iniciará la apertura de una investigación por presunción de enriquecimiento ilícito del funcionario público obligado a hacer la declaración jurada de patrimonio, en el caso de haber finalizado el periodo o haber sido removido del cargo sin cumplir con los requerimientos de esta ley conforme al plazo establecido en la misma. Entonces, está más que claro que la Procuraduría General de la República ha debido ya de iniciar una investigación contra esos exfuncionarios que no presentaron o transparentaron su patrimonio en el plazo indicado y que podían acarrear consecuencias penales y la incautación de los bienes. Entonces, ven ustedes por qué digo que muchos de los problemas del país tienen su origen en la falta de autoridad y del cumplimiento de la ley. Porque al no aplicarse un régimen de consecuencias, como pasa en todos los órdenes, nadie tiene temor a violentar las leyes. Porque cuando se intenta hacer algo, se impone entonces la influencia y la politiquería. Y ahí entra el estado de complicidad del que tanto hablamos. Y no se puede hablar en un país de institucionalidad si no se aplica y se cumple el mandato de la ley, señores. Que llega al punto de que se desacaten sentencias de los tribunales y lo peor, que el Estado dominicano sea el máximo violador de las propias leyes. Entonces, ¿a dónde irá un país con una situación así? O sea, ¿qué pasa entonces con las leyes? ¿Cuál es el afán entonces de crear más leyes y de modificar leyes? Porque si las leyes que están se modifican porque supuestamente son débiles, pero no se aplican aún siendo débiles, entonces ¿cuál es la garantía? ¿Cuál es la garantía que tengo yo de que al fortalecer esa ley, entonces sí la vamos a cumplir? Entonces sí la vamos a aplicar. No, no hay ninguna garantía. El asunto es de cumplimiento de la ley. Eso pasa con la seguridad social, que el mayor problema es el incumplimiento de la propia ley, la violación de la propia ley. Y pasa con la ley de tránsito, que el mayor problema es el incumplimiento de la ley de tránsito, de la aplicación del régimen de consecuencia que establece esa ley. Entonces, ¿para qué son las leyes si no vamos a establecer el régimen de consecuencia que establecen las propias leyes? Entonces, un país no puede avanzar bajo ninguna circunstancia si no se cumplen las leyes. Cumpliendo las leyes, señores, se resuelven la mayoría de los problemas de este país, porque precisamente se han originado por el incumplimiento de la ley. Por el incumplimiento de la ley se han originado la mayoría de problemas y dificultades. Entonces, queremos comenzar por arriba, queremos comenzar por el medio, ¿no? Por donde sea, hay que cumplir la ley. ¿Y cuál es la dificultad de que se cumpla la ley, por Dios? ¿Cuál es la dificultad? ¿Es posible, por ejemplo, que una Cámara de Cuentas no pueda actuar con la rectitud que debe hacerlo en base al amparo de la ley, porque
lo presionen los políticos. No, que la influencia sea más importante que el cumplimiento de la ley. Entonces vamos a dejar de establecer ley. La propia Constitución de la República aquí vive violándose a cada rato. La propia Constitución de la que tanto hablan, de la Constitución de la República. Bueno, cuando le interesa a alguien, habla de la Constitución de la República, pero cuando no, eso es un papel. Bueno, recuerden que alguien decía que eso era un papel cualquiera. Entonces, señores, el cumplimiento de la ley tiene que ser algo que no tenga ningún tipo de dudas. Que no se dice que la justicia no tiene nombre, es que se dice que la justicia no tiene nombre. Que ciega. Pero parece que alguien le puso unos buenos lentes. No, porque ha estado viendo. Levantaron ha estado viendo un lado de la vaina. O sea, con un ojo ven, a ese no. A este no. Miran para un lado. Sí, a este sí. Entonces así no puede progresar un país, señores. ¿Tú crees que es posible que todavía a esta altura de juego esa cantidad de exfuncionarios del pasado y del presente que ya no están en los cargos no hayan hecho su declaración jurada de bienes, no hayan transparentado su patrimonio? Pero en ese caso no entiendo entonces, ¿por qué no se actúa en consecuencia? El comportamiento, salvo que no sea por cuidar o proteger a alguno de esos imputados. Bueno, pero entonces esa es la gravedad. Porque hay consecuencias en esa... Claro, lo dice, lo establece. Ese incumplimiento hay consecuencias establecidas. Esa es una ley que tiene garras. Se le puede incluso incautar. No hay que ponerle garras, tiene garras. Claro. Se le pueden incautar los bienes, que uno la pena Patrón, peor. tiene garras esa ley. ¿Por qué? ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué no se puede cumplir eso? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, si usted no la cumple con eso, pierde la facultad de obligar a que otro la haga. Claro. Porque la ley es para todos. No puede ser para unos y para otros, ¿no? Entonces, lamentablemente, señores, es el cumplimiento de la ley primero. La ley primero. Ese es el problema de este país. Ese es el problema de este país, el incumplimiento de la ley. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Elenco. Ustedes recuerdan que yo dije en estos días con respecto al accidente en Atomayor. Sí. Que no había escuchado nada del Intran. Hoy se destapa Hugo Vera con una cuestión ahí de bicicleta. En Gran Santo Domingo, sí. En Gran Santo Domingo. Hombre tiene los pies en la tierra ahora mismo, con respecto a las leyes de tránsito y a cómo está el tránsito en la capital. Pero yo no sé en cuál vía que lo van a establecer. Pero él sabe que pero mire una cosa, hermano. Él sabe que la cuestión esa del ciclovía no funcionó, no valió. Entonces sigue no, pero la situación es más penosa de ahí. Tú sabes que con el tema del accidente que usted refiere, Hugo Veras no dio la cara, pero puso a Dari Terrero a que diera la cara. Pero, y entonces Dari Terrero, ay, qué pena me dio. Yo me sentía tan mal, porque yo soy amigo de Dari de muchos años, antes de ser amigo de Hugo Vera. Y... Ay, Dari, no haga eso. ¿Sabes que ese es el problema de las relaciones públicas? Porque Dari es un periodista acucioso. Sí, pero Dari lo que se puso fue a dar clase de que cómo que se obtiene la licencia. En la explicación del accidente de Monteplata, él lo que se puso a dar clase a la prensa de cómo es que se obtiene el nivel 3 y el nivel 4. No, Dari, no haga eso, hermano. No lo vuelva a hacer. Dígame, hermano. Parece que se fue. Pero, ¿y los periodistas que estaban ahí qué le preguntaron? Ay, no, a mí me dio pena. ¿Fue una conferencia o una rueda de prensa? Hizo una rueda de prensa, hizo un encuentro con la prensa. Pero ahí entonces el papel es del periodista de preguntar lo que había que preguntar. Ay, no me haga decirte por qué no le preguntaron más. ¿Cómo así? No, patrón, vamos a seguir, no hay otra llamadita. Ay, Dios mío, aquí está. Importante. Buenas tardes. Patrón, buenas tardes, Luis Herrera. Adelante, hermano. Patrón, entonces el gobierno le dieron la nacionalidad a Vargas Llosa
a ese señor que le ha hecho tanto daño internacionalmente al país, y ahora va a vivir aquí y le dan la nacionalidad gratis, ofreciéndosela a ese sinvergüenza que va a venir a vivir aquí. Dice el señor Wilson Gómez, persona que me merece el más alto respeto, que se está poniendo de manifiesto el complejo de Guacanagarí. Como yo no conozco mucho de historia, ni tengo mucha cultura, me gustaría que ahorita Roberto me explicara ¿lo de Guacanagarí? Qué puede significar el efecto, bueno, que todo la conducta, no, el eso, comportamiento. Pero eso está claro, que todo lo de afuera y lo de extranjero es lo bueno. Sí, adelante, hermano. Lambones extranjeros, que somos lambones extranjeros, eso es lo que pasa. Lambones de los extranjeros somos. Claro que si el dominicano sí o sí, si no todo, el 60%. Sí, pero usted no puede decir que yo soy lambón de los extranjeros porque yo no le he dado la nacionalidad a nadie. Sí, pero dijo un 60%. Ah, bueno. Tú estás entonces en el 40%. Y entonces, ¿a quién es que Wilson le está diciendo Guacanagarí? A ese 60% que dijo la mujer. Yo no entiendo. No, pero dígame, porque que estoy desorientado y quiero llegar a Santiago hoy con cierta orientación. Él aquí cuando Olio, y que él quiere mucho este país ahora, es sinvergüenza, es un espía que lo va a poner ahí a cuarta. Bueno. Reconocimiento inmerecido, dice Wilson Gómez. Bueno, buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Buenas. Sí. Buenas tardes, ese gran equipo. Bien. Hoy me está oyendo mal en Santiago, se me está yendo la voz. Atención los técnicos en Santiago, hay dificultad. La emisora. Hablan y se calla y vuelve y hablan. Oye lo que pasó Muchas en Santiago. gracias por la información. Oye lo que pasó en Santiago. Vamos a tomar esta llamadita. Buenas tardes. Patrón, Hey. usted sabe a qué me parece con lo de Vargas Llosa, ¿sí? Aquí en este país. Sí. Cuando deciden darle una pensión a un diputado, al del Banco Central, a la esposa de Johnny Ventura, gente que tiene en su cuarto y le dan una pensión de 200,000 pesos, que con esos 200,000 pesos le dan pensión a 15 pobres, que ¿te entiende? Entonces muchos hombres, muchas mujeres, artistas y extranjeros pueden tener la nacionalidad dominicana y no se la dan, y viene este hombre a meter la pata con este individuo que no hace unos años atrás nos mete al medio y dice que nosotros somos nazistas y que somos de nazis, que somos esto. Parias. Porque de dónde saca este Parias. hombre, de un momento a otro, de dónde este hombre saca a Mario Vargas Llosa y lo trae al palacio, porque no, él ni en la paleta pública estaba, ni se había mencionado nada, absolutamente nada. Y de repente, yo lo que quisiera saber si a él lo votaron. Él tuvo que salir huyendo de Perú porque allá, oye, me lo aquerosearon. Se fue para España, ya engañó a un par de... Y entonces, aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Yo no sé, yo quisiera que me explicara. Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que el presidente de este país es tremendo, compadre, porque le dio carne ahí al grupito de la oposición para que se entretenga, mientras él está resolviendo problemas en Guyana, buscando petróleo y buscando combustible barato, para que el grupito de la oposición se entretenga. Patrón, repítame eso. Repítame eso. Sí, para que se entretenga, ¿verdad? Ahí la oposición. Claro, para que se entretenga. Oye, lo que quería entreténganse ahí. Entreténganse ahí, hagan bulla ahí, para que se entretengan. Exacto. Entonces, porque ¿qué tiene que ver eso con el supermercado, verdad? Con la economía. No, ¿verdad? Entonces, patrón, es para que se entretengan ahí. Sí, pero tengo una preguntita a usted, o sea, que han caído en el gancho. Dígamela. ¿A quién fue que Wilson Gómez le adjudicó? No, Wilson que tiene que decirlo. El complejo. No responda, que lo diga Wilson. Wilson que tiene que decirlo, ¿a quién se lo dijo? Wilson Gómez del grupito también. Ay. Buenas tardes. Pero la política no puede llevarnos a... No, pero el doctor Wilson sabe quién. Respeto a un hombre de la dimensión de Wilson Gómez. Coño, no, aquí no le ha faltado a nadie respeto. El amigo, no, no le ha faltado respeto. Él es del grupito, de una forma bueno, por eso. Ese hombre está por encima de no, es una opinión de un oyente que hay que respetársela. Buenas tardes. Patrón, Hey. pero hoy es buen tiempo si anda buscando petróleo barato, porque hoy es viernes y no combustible. Mira, hoy deben bajarle significativamente, porque ayer, esta semana se cotizó a 67 puntos y algo. A todos. Y más o sea, nos hagan con congelamiento hoy. El presidente hace una hora le habló al país ya.
a su arribo al aeropuerto nacional. Yo me voy a referir a Que eso. no salgan con congelamiento Como hoy. él trajo petróleo, entonces tienen que haber bajado. Trajo una fundita de prueba. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Yo le voy a contestar al patrón, tal vez a quién fue que le dijeron lo del complejo de Guacanagarí. Diga usted. Posiblemente sea recordándole a Leonel Fernández que le vendió todo el oro de la Barrigol. Ay Dios, mira por dónde llegó. ¿Usted recuerda que lo dejó era amarrado, que no tenía? y con ese también, contrato? Ese es el Guacanagarí. No, de la serían dos moderna. los Guacanagarí entonces, pues yo estoy de acuerdo con usted, que a Leonel Fernández le cabe el flu, se le debe poner el sombrero de Guacanagarí, porque Leonel Fernández le hizo un reconocimiento en el 2010 al señor Mario Vargas Llosa. Entonces, a él también le cabe el sombrero, pero ¿a quién más?